¿Qué tal? Esto es Suma la Pandemia. Estamos con el periodista Eduardo Juchín para analizar un asunto delicado que ha ocurrido esta semana en México cuando aumentan los números de contagios y muertos, como ha ocurrido en otros países, pero lo que vamos a analizar es un tema de periodismo, periodismo en tiempos de pandemia. Lo expone el gobernador, lo expone mejor el gobernador Javier Corral. Vamos a escuchar unos segundos de esto que él mismo publicó en su cuenta de Twitter hace unos días y lo dejamos correr. Diario de Juárez y Diario de Chihuahua han publicado en su primera plana una burda mentira. Afirman que prueban con fotos muertes por COVID. El periódico publica una imagen con un pie de foto en el que se lee: bolsas mortuorias en el piso del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. La foto tiene una marca de agua con el logotipo del periódico, para dar a entender que se trata de una foto tomada por ellos, como si fuera en exclusiva. Se trata a todas luces de otro más de sus embustes, porque no es cierto. Esa foto, que corresponde a un hospital de Ecuador. Así es parte de lo que expone el gobernador. Don Eduardo, parece imperdonable este tipo de errores en estos momentos. ¿Cuál es su opinión al respecto? En efecto, Gustavo, ahí se cometió un error que no se puede saber si fue involuntario o deliberado, pero ahí hubo una falla grave en el periódico, porque sabemos que los reporteros, como tiene que ser, ellos obtienen la información que se las hacen pasar como fidedigna, van con alguien, un editor comúnmente del periódico, y lo convencen o no de la veracidad y de la importancia de la información que tienen. Ahí, pues ese filtro falló y un embuste de ese tamaño apareció en periódico en primera plana y como nota principal, que es la que desmiente Javier Corral con pues evidencias muy claras que muestran la falsedad de esa publicación. Es un episodio muy lamentable en el periodismo mexicano y que desde luego debería ser un precedente, un mal precedente, pero que sirviera de ejemplo sobre lo que no se debe hacer en un periodismo serio. Don Eduardo, quien necesita exponer obviamente la versión de la reportera, lo ha publicado la organización Artículo 19. Brevemente, lo que dice la reportera que escribió la nota, obviamente ofreció disculpas y dijo: nunca tuve el objetivo de ser sensacionalista, de causar pánico en la sociedad o de obtener alguna ganancia. Soy humana y tantos años entrevistando a la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez me llevaron a un exceso de confianza. Para mis lectores, lo único que puedo decirles es perdón, me equivoqué y mi compromiso es seguir trabajando, revisar cada nota, buscar la contraparte. El Diario de Juárez ofreció también una disculpa al otro día y ahí indicó que la información fue recibida de buena fe, sin ser sometida, lo que decía don Eduardo, a la necesaria comprobación de la autenticidad de la foto, pasando engañosamente por otras instancias en el proceso de edición y publicación. Sin duda, la inclusión de la foto fue un error, de cualquier manera injustificable. Ofrecemos la respectiva explicación y solicitamos la más sentida disculpa a nuestros lectores. Don Eduardo, ¿algo que comentar al respecto? Yo creo que es correcta la posición de la reportera, que admite sin más el haber cometido un error consistente en la publicación de una información infundada, de una información falsa, y en efecto reconoce su exceso de confianza en su fuente, que fue la que le dio la información y las fotos. Ahí yo creo que habría que reprochar también al periódico el hecho de no haber ido a la fuente local para corroborar, para preguntar esa información. Es decir, eh, se dejó de hacer justamente lo que dice la reportera, que es consultar a los involucrados y que si lo hubiera hecho, pues aquello se hubiera
evitado y el periódico se habría también pues ahorrado un ridículo y una exposición pública que desde luego le cuesta mucho en términos de prestigio y de credibilidad. Totalmente, y lo estamos analizando, don Eduardo, obviamente sin un afán de linchar a nadie, porque a final de cuentas nos equivocamos, pero en este momento es muy delicado que nos equivoquemos de esa forma. Lo que pasó también, y debo de agregarlo, don Eduardo, y ahora comparto la pantalla con usted en esta herramienta de Zoom que nos permite hacerlo, lo que pidió artículo 19 para con el diario de Juárez en el sentido de que no se abriera un proceso contra este medio, porque fue lo que solicitó el mismo gobernador. Primero había expresado, artículo 19, su preocupación por procedimientos de la Secretaría de Gobernación contra el Diario de Juárez y Diario de Chihuahua. Exigimos sea considerada la rectificación del Diario de Juárez como remedio a la difusión de información falsa publicada en su edición. Fue lo que planteó, y luego vino este comunicado de la Secretaría de Gobernación indicando que en atención a instrucciones, ojo, el tema llegó al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque también lo mencionó, de hecho, en su conferencia matutina. La instrucción fue en el sentido de privilegiar la libertad de expresión y exhortar a la ética profesional de las y los periodistas, especialmente durante la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país. También es cierto, don Eduardo, que en estos momentos de crisis, pues lo último que se esperaría sería un procedimiento contra un medio. En efecto, Gustavo, yo creo que la Secretaría de Gobernación inició de buena fe, desde mi perspectiva, un procedimiento sancionatorio contra el periódico que fue desautorizado públicamente por el presidente de la República, por Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que incluso ese tipo de errores debe ser pasado por alto por las autoridades en cuanto a emprender alguna acción sancionatoria, a diferencia de lo que pensaba la Secretaría de Gobernación. Yo creo que la posición del presidente es la correcta. Aún ante el exceso, debe prevalecer el derecho de los periodistas a informar y el de la sociedad a ser informada. Yo pienso que la Secretaría de Gobernación hizo bien en poner fin a ese procedimiento sancionatorio que había iniciado, pero también veo quizá un exceso en el caso de artículo 19 que exige en lo que parece una defensa de un infundio grave, sobre todo en estos momentos, y particularmente con una, digamos, localización tan clara de parte de un medio que además ha tenido otros actos de hostilidad respecto del gobierno de Javier Corral. Yo creo que la legítima preocupación de artículo 19 pudo exponerse de otra forma. Pero digamos que finalmente lo que se decidió es correcto, no emprender ninguna acción privilegiando ahí un error, insisto, no sé si voluntario o deliberado, pero que como quiera que sea, ofreció una información falsa de algo que no había ocurrido o algo que presuntamente había ocurrido en Chihuahua, pero que los elementos informativos que ofrecía, creo yo que es correcto lo que finalmente se está haciendo de parte de la autoridad, de parte del gobierno federal, que es dejar pasar el problema. Yo pienso que si esto se repitiera, entonces sí habría que pensar en algo diferente, porque ya sería el colmo de la desinformación, sobre todo, como usted bien dice, en estos momentos en que se necesita mucha seriedad en la difusión de información.
algo que en otros ámbitos como el de las redes sociales también está siendo utilizada esa vía para difundir muchos infundios, muchas versiones falsas y que puede resultar lesiva para la población. Recordemos, me viene a la memoria lo que ocurrió en un país que seguramente usted lo tiene presente, cuando la difusión de la especie de que un ácido o de una sustancia tóxica estaba resultando útil contra el coronavirus y esta sustancia fue ingerida, el metanol, y causó incluso muertes en ese país. De modo que esto debiera servir como lección para evitar la difusión de información falsa. Sin duda, don Eduardo, ya que menciona las redes sociales, recordar este caso, estos tweets de periodistas, pues digamos que con un nombre, que llegan a publicar lo que le voy a mostrar en pantalla, don Eduardo. Esto pasó en México y es delicado porque a final de cuentas estamos hablando de la vida de personas. Raimundo Riva Palacio, Joaquín López Dóriga confirmaron el mes pasado lo que en su momento se dijo era la primer muerte por COVID-19 en México y señalaban que había presuntamente, no, ellos no decían presuntamente, ellos decían que había muerto José Curi Slim, quien por cierto sigue vivo. Don Eduardo, ¿de qué estamos hablando con estos tweets que resultan falsos en momentos como este? Ahí vemos una muestra de ligereza de parte de dos periodistas conocidos y que, bueno, incurrieron en este paso en falso, que efectivamente ni murió José Curi Slim en ese momento, ni ha muerto, sigue por fortuna con vida don José Curi. Y pues también esta es otra muestra del cuidado que tienen que tener los periodistas, todos los periodistas, para evitar esta difusión de información errónea. Así es, y esta misma semana, don Eduardo, seguramente lo tiene presente, se había anticipado por muchos que se iba a declarar una fase 3 de la pandemia. Finalmente no ocurre así, pero en estos momentos, en estos casos, es donde vemos la importancia de la información verificada. La sociedad se alarma con esto. Hay algunos que ni siquiera tienen claro qué significa la fase 3, pero aquí vemos claramente la importancia de la información verificada. Un periodista dice, les confirmo, ya no importa ni siquiera de quién hablamos, está la pantalla, es López Dóriga claramente, pero un periodista de nombre dice que un día, el jueves, va a ser decretada en México la fase 3 por la pandemia de COVID-19 y finalmente no ocurre así. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hay muertos que no están muertos? Cuando hay fases 3 que no están decretadas, cuando hay fotos en Ecuador, de Ecuador que se hacen pasar como de México, hay un cierto grado de querer golpear a este gobierno, don Eduardo. Sí, es otra, digamos que es otra vertiente del problema de la información, porque en efecto el presidente Andrés Manuel López Obrador es un caso que yo veo sin precedentes a partir de la revolución para acá. No recuerdo yo el caso de un presidente que hubiera sido tan acosado por medios de comunicación, caricaturistas, que hacen cartones realmente hirientes de la figura presidencial en las redes sociales, que se le agrede y se le califica con una ligereza difícil de aceptar y que además lo hacen con base frecuentemente en información inexacta, en datos falsos, distorsionados, en fin, hay realmente una exposición del presidente de la República como no recuerdo haber visto antes en cuanto a la belicosidad, a la, yo diría que hasta rabia de parte de los adversarios que ciertamente
han estado muy activos, esos adversarios tienen aparentemente muchos recursos, y bueno, no obtienen mucho hasta ahora, pero que desde luego son aquella gota que a fuerza de caer termina por hacer incluso una hendidura en la piedra. Pero sí, también es cierto que de la otra parte, de la parte del presidente, pues también la reiterada mención de los conservadores y de la derecha y del neoliberalismo, etcétera, tampoco o también ayuda a este clima de encono que por lo menos en una emergencia como la que está atravesando México, yo creo que debería de ponerse por parte de todos. Dejemos las mezquindades, dejemos los enconos para después, para atender lo que es una amenaza común, porque ahí sí el enemigo es de todos y no reconoce ni liberales ni conservadores, ni demócratas ni no demócratas, Ni sino ricos ni sencillamente pobres. ataca a todos. Y, y esto pues urge pues una acción unificada, por lo menos en este periodo difícil que está atravesando la República. Don Eduardo, para cerrar, y le agradezco esta interesante conversación que seguramente servirá a algunos colegas periodistas que en estos momentos se preguntan. Le voy a hacer dos preguntas para cerrar. Uno, tengo muchísimas, pero tenemos que acortarnos. Uno, ¿necesitamos un código de ética para estos momentos o un código de cómo conducirnos en estos momentos de crisis, de pandemia? Los periodistas lo necesitamos. Y dos, hay un escritor dijo por ahí que cuestionar a una autoridad sanitaria en momentos como este es criminal. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que hay una delgada línea entre lo que separa la crítica fundada, la crítica sana, la que debe existir, y el ataque rabioso. Yo creo que esta crítica debe defenderse a toda costa, debe ejercerse también con libertad y con responsabilidad, pero cuando nos enfrentamos con la rabia, pues ahí sí que no hay mucho que hacer. Esto tiene que ser rechazado, pero quien tiene que rechazarlo fundamentalmente es la sociedad misma. Más allá de códigos de ética, hay conductas que rebasan no solamente la ética, sino también el más mínimo sentido de conciencia social y de protección ante la emergencia que demanda un frente unido y que frente a esto, insisto, es un enemigo común que debe ser enfrentado por todos, entendido por todos, y las diferencias que son legítimas también o pueden ser legítimas o no, hay que dejarlas para después. Muchísimas gracias, don Eduardo Juchín. Vamos a salir de esta. ¿Usted cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, por fortuna, hasta ahora. Esperemos que todos sigamos así. Muchas gracias a don Eduardo Juchín. Gracias a los que siguen Suma la Pandemia. Nos vemos la próxima.